¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Me pueden escuchar? Dice, buenos días. Sí, sí me escuchan todos. Dice, Sí, dice, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Mil disculpas. Ahora sí les he quedado mal. Mi computadora pues acaba de fallar. Debe ser exceso de tanta belleza de ustedes. ¿Qué le harían a mi computadora? Solamente con ustedes se dañó. ¿Y ahora? Listo, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedió? Tal vez alguien tiene virus, no yo. Alguien tiene virus, pero bueno, no. Este tipo de situaciones también a veces nos pasa, ¿no? De mi parte, pues, mil disculpas en este tipo de situaciones que a veces se nos van de las manos, pero bueno, lo importante es solucionarlo, ¿no? No se olviden, chicos, por favor, de registrar la asistencia, ¿no? Estamos cerca de 20 personas, por favor, no nos olvidemos siempre de colocar la asistencia, ¿no? Antes que me olvide, por favor, la anterior semana nosotros trabajamos directamente lo que son los pueblos bárbaros, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí o Buenos días, no? Licen. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Sí trabajamos los pueblos bárbaros o fue el Imperio Bizantino? Buenos días, dicen. ¿Cómo los está? Muy pueblos. buenos días. Pueblos bárbaros. Muy bien. En ese caso, por favor, vamos a trabajar directamente acerca, ya me escuchan, por favor, acerca del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino básicamente fue la continuación del Imperio Romano, ¿no? Algo que mencionar acá es que básicamente cuando Teodosio dividió el imperio, ¿no? En Honorio y en Acadio, generalmente el Imperio Romano de Occidente no logró durar mucho tiempo, ¿sí? Porque obviamente los pueblos bárbaros para aquel entonces, obviamente los superaban en números y obvio, paulatinamente lograron derrotarlos. Sin embargo, del lado del Imperio Romano de Oriente que se le conoce, generalmente logró perdurar los 1000 años gracias a que directamente ya lograron tener una serie de convenios o pactos que generalmente permitió que los bárbaros, en este caso, no puedan directamente atacar lo que se conoce como el Imperio Bizantino, ¿no? Si bien es cierto, cuando hablamos del Imperio Bizantino, hablamos también una época en donde básicamente se destacó por los personajes en el tema de gobierno, ¿no? Como lo fue Justiniano I. Hablamos también de las formas religiosas que lograron aparecer destacadamente, perdón, en esta etapa, ¿no? Ahora, prestamos muchísima atención a la pantalla, por favor. Excelente. Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando verificamos, ¿no? Lo que es la instancia en donde el Imperio Bizantino logró desarrollarse, destacamos directamente estos territorios, ¿no? Sí, justamente acá podemos destacar directamente de cómo se extendió directamente lo que se conoce como el Imperio Bizantino, ¿no? Ahora, me ayuda por favor en la lectura la señorita Alejandrina Blasio, por favor. Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, el cual en el año 395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos y a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental. Su imperio perduró 1000 años más que el imperio de Occidente y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. El imperio bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que su poder, una potencia a nivel mundial, y trascendió a lo largo de los siglos. Luego de debilitarse por diversas causas naturales, tales como la peste negra y guerras como imperios vecinos, el 29 de mayo de 1453, con la caída de Constantinopla, el imperio bizantino llegó a su fin. Excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, mire,
Acá directamente podemos ver un mapa acerca de la división territorial que justamente manejaba pues el Imperio Bizantino, ¿no? Si bien es cierto, a mencionar, perduró 1000 años más. Sí, obviamente en los años de 1453 destacadamente fue derrotado, ¿no? Si bien es cierto, acá podemos detallar que la capital principal del Imperio Bizantino se llamaba Constantinopla, ¿no? Ahora, miren, en esta imagen nosotros podemos destacar, ¿no? Que el Imperio Romano, ya, de Oriente, generalmente ya quedó, pues, directamente gobernado por los pueblos bárbaros, ¿no? Y si bien es cierto, aquí también podemos destacar lo que es el gobierno, que generalmente se destacó dentro del Imperio Bizantino. Ahora, vamos a escuchar y conocer un poquito más acerca del origen. Origen del Imperio Bizantino. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Eva Judith Robalino? ¿Estamos ahí? Buenos días, dice. Por favor, muy buenos días. Origen. El Imperio Bizantino se originó a partir del constante crecimiento de la potencia del Viejo Mundo. El Imperio Romano, el emperador Diocleciano, fue quien había infundido la idea de dividir el imperio para garantizar un mejor dominio de todo el territorio. Sin embargo, a pesar de la insistencia del emperador Teodoso para reunificar las tierras, es el quien finalmente terminó dividiéndose entre sus dos hijos. La parte occidental del imperio sufrió diversos ataques germanos, los cuales no pudo resistir y terminó por crear. En cambio, la parte oriental del imperio bizantino fue capaz de resistir a los ataques y proyectarse en una era de aguaje y esplendor. Ubicación. El nombre del imperio se debe a que la capital de aquella región era una colina griega llamada Bizancio. Más tarde, Constantinopla. En el imperio bizantino estaba ubicado a través de toda la parte oriental de los dominios de la antigua Roma. Si bien comenzó tan solo con la parte oriental del Imperio Romano para el año 550, ya había logrado conquistar grandes territorios pertenecientes a la parte occidental. Sin embargo, a lo largo de los años fue perdiendo influencia y poder hasta que en 1453, cuando sucedió la conquista de Constantinopla, único territorio que poseía en aquel entonces, se dividió definitivamente el Imperio Bizantino. Excelente, señorita 10. Bien, si nosotros podemos verificar, ¿no? En este territorio, aquí directamente podemos verificar que la partecita de acá pertenecía, pues, en sus mejores años al Imperio Romano. Sin embargo, a la división de Teodosio, aquí podemos encontrar, ¿no? Que aquí estos territorios generalmente pasaron, pues, a los pueblos bárbaros, ¿no? Y de este lado de acá, generalmente los bizantinos lograron establecer 1000 años más de gobierno, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el término Bizancio generalmente resalta de una colonia griega que generalmente existía en sus momentos, y obviamente de ahí procede pues el nombre del Imperio Bizantino, ¿no? Si bien es cierto acá se terminó justamente este imperio gracias a que el Imperio Otomano conquistó directamente el Imperio Bizantino, ¿no? En los años de 1453. Si bien es cierto, aquí directamente logramos establecer los pueblos bárbaros. Por ejemplo, este territorio de aquí, actualmente, ¿a qué país pertenece? ¿Puede ¿A qué? repetirlo? Claro, muy bien. ¿A qué territorio pertenece la partecita de aquí? ¿O a qué país en la actualidad? A España, Licen. Excelente, muy bien. En España. Esta partecita de aquí. Roma.
¿Ya? Italia. ¿Qué país está ahí? Italia. Italia. Italia, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, generalmente lograron tener un buen territorio a pesar de la gran división, en este caso que lo hizo, pues, Teodosio en su momento, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de algunas características importantes del Imperio Bizantino, ¿sí? Me ayuda la señorita Fanny Patricia, perdón, Almagro Vega. ¿Estamos ahí? Sí, dicen. Por favor. Características del Imperio Bizantino. Las principales características del Imperio Bizantino son las siguientes. Primero, su momento de máxima esplendor fue bajo el gobierno del emperador Justiniano. Fue reconocido por tener varios idiomas por su población, entre ellos el latín y el griego. La religión que predominó en el imperio era el cristianismo. El emperador era la figura más importante y para la población representaba un vocero de Dios. 5. Debido a su ubicación estratégico, el Imperio Bizantino tuvo un excelente económico, ya que pudo fácilmente comerciar productos como martí y otros tipos de artesanías. Bien, excelente, señorita. Si hablamos directamente de uno de los emperadores más importantes del Imperio Bizantino, fue Justiniano, ¿no? Si bien es cierto, con él se alcanzó lo que es una extensión bastante grande dentro de su territorio, ¿no? Recordemos que en este caso Justiniano extendía su territorio, pero con el fin, obviamente, de establecer lo que son recursos necesarios para su imperio, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito acerca de la población, acerca de los idiomas, realmente teníamos lo que era el latín, el griego, y sobre todo directamente se hablaba lo que es el idioma romano dentro de esos territorios, ¿no? Si bien es cierto, acá destacamos una cuestión importantísima, ¿no? Sobre el cristianismo. Como ustedes saben, en sus inicios el Imperio Romano mantenía pues los mismos dioses que en este caso tenían pues los griegos, ¿no? Por ejemplo, el padre de todos los dioses, según los griegos, ¿cómo se llamaba? Zeus. Muy bien. ¿Qué representaba Zeus? Los cielos. Ya, ¿qué más será? El dios del cielo y del trueno. Excelente, muy bien. Entonces, miren, chicos, cada fenómeno de la naturaleza era representado por un dios, ya que generalmente no se encontraba la explicación del caso y obviamente se le atribuían pues a los dioses griegos, ¿no? Como ustedes saben, los romanos en sus inicios eran politeístas, pero después, obviamente, se da el surgimiento de una nueva religión que es el cristianismo, en base a un personaje. ¿Cómo se llamaba ese personaje que generalmente apareció? Y obviamente con él se dio lo que es el cristianismo. Jesús de Nazaret. Excelente, muy bien, con el nacimiento de Jesús. Y obviamente a finales del Imperio Romano el cristianismo generalmente se estableció como la religión oficial. Y Justiniano en este caso normó que generalmente toda la población que ingrese al imperio tiene que ser cristiano. Y si no lo era, en este caso tenía que adoptarlo, porque dentro del Imperio Bizantino el cristianismo se manejó completamente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos destacar que el emperador es la figura más importante y el vocero de Dios que se le conoce, ¿no? Y aquí también podemos verificar las actividades económicas que ellos empezaron a trabajar, ¿no? Como el caso de la seda, el marfil y otros tipos de artesanía, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la organización, ¿ya? De la organización social y política del Imperio Bizantino. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. La señorita Cristina Mirinjagui, por favor.
Sí, buenos días. Organización social y política. Organización social. La organización social del Imperio Bizantino estaba conformado de la siguiente manera. Emperador y su familia. El emperador consistía en la máxima autoridad y el mayor exponente de la iglesia. Nobleza. Asesores, funcionarios de emperador, caballeros y patricios, que contaban con beneficios políticos y sociales. Se consideraban la clase alta del imperio. Sacerdotes, aquellos que promulgaban la religión y contaban con los beneficios de la clase alta. Clase media, comerciantes y artesanos que pagaban tasas de impuesto y contaban con escasos beneficios del imperio. Clase trabajadora, campesinos y trabajadores que servían a las autoridades del imperio y debían pagar altas tasas de impuestos. Conformaban la clase más baja. Organización política. La política del Imperio Bizantino era teocrática. Se consideraba que el emperador era un delegado de Dios y éste tenía el poder absoluto. Así, además de ser el jefe supremo administrativo de las fuerzas militares, él y su familia eran considerados sagrados. Asimismo, el emperador contaba con funcionarios de la nobleza que se encargaban de las tareas administrativas y de control del imperio. Excelente, señorita, 10. Bien, aquí hablamos directamente de la organización social, ¿no? Entonces, miren, el emperador, obviamente, al tener el control de todas las actividades dentro del imperio, también era el mayor exponente de la iglesia, ¿no? Aquí hablamos de la nobleza, hablamos directamente de los sacerdotes, de la clase media, de la clase trabajadora, ¿no? Y que poco a poco, en este caso, iban mencionando lo que se conoce las clases sociales bien determinadas, ¿no? Y dentro, si nosotros hablamos de la organización política, netamente destacamos una forma de gobierno teocrática. ¿Qué es teocrática? ¿Qué era teocrática? ¿Qué es teocrática? Algo Que relacionado con la política. consideraban que su gobernador era la máxima autoridad. Algo más nos faltó ahí. Muy bien, algo más. Muy bien. La teocracia básicamente se considera pues que el emperador es un designado pues por Dios o elegido por Dios. Y básicamente todo se centraba en todas las actividades que este personaje pues lo realizaba, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la organización política, obviamente él tenía el control de todas las actividades, de igual manera la nobleza, los sacerdotes, que realmente constituían pues la clase más élite que generalmente existía dentro del Imperio Bizantino, ¿no? La clase media, la clase trabajadora, generalmente era la población en general que realizaba actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que la actividad del comercio fue creciendo con el pasar de los años. Si recordamos un poquito, el Imperio Romano, pues, empezó a trabajar en lo que son las monedas. Sin embargo, eso quedó, pues, detenido porque obviamente los bárbaros ya no permitieron ese crecimiento, ¿no? Pero los bizantinos adoptaron esas medidas en algunos casos, ¿sí? Ahora, vamos a hablar directamente de la caída del Imperio Bizantino. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. La señorita María León, ¿estamos ahí? Sí, Lisa. Por favor. Buenos días. La caída del Imperio Bizantino. La caída del Imperio Bizantino sucedió junto a la caída de Constantinopla en el año 1453 debido a la invasión del Imperio Otomano, la cual se dio a partir de que los turcos estaban logrando un gran avance en diferentes territorios de África y Asia, con el Imperio Bizantino en crisis. Devastado por problemas
sociales el 29 de mayo de 1453 el Imperio Otomano invadió Constantinopla, finalizando con el largo periodo del Imperio Romano. Esta caída significa un grave problema para el cristianismo. Yo que la entrada de los turcos a Europa, no se ve bien, dice, religiones, costumbres de ideologías. Asimismo, este hecho es reconocido en la historia. Parece que se nos fue la señal, ¿no? Asimismo, este hecho es reconocido en la historia universal, ya que marca el fin de la Edad Media en Europa y también el final del Imperio Romano, ¿no? Entonces, bien, gracias, señorita. Bien, si nosotros hablamos directamente de la caída del Imperio Bizantino, netamente destacamos el año de 1453, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo se dio el descubrimiento de América? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue el descubrimiento de América? El 12 de octubre de 1492, listo. 42. Excelente, 1492. De 1453, ¿cuántos años faltaba? Como ¿Cuántos 40. años? Ya. Como 40, sí. Excelente, 30, 40 años más. Entonces, miren, generalmente ese avance, ese tiempo en donde logró perdurar 1000 años más del Imperio Bizantino, generalmente constituye pues un hecho bastante fuerte, por decirlo así, en donde básicamente lograron establecerse durante 1000 años más. Es decir, lograr tener el control de esos territorios, lograr seguir trabajando en las actividades de la agricultura, lograr directamente seguir con las enseñanzas que dejó el Imperio Romano y sobre todo directamente expandirse por todo el mundo, ¿no? Y como ustedes saben, directamente nada es eterno y obviamente pues los turcos, en este caso, lograron conquistar estos territorios, pero también lograron llegar a los territorios de África, de Asia, y obviamente en esos años se dio pues la finalización del Imperio Bizantino, ¿no? Perdón, si bien es cierto, se considera directamente que con la finalización del Imperio Bizantino entre los años de 1453 se cataloga que es el fin del Imperio Romano como tal. Entonces, en esos años básicamente se establecen que las costumbres, básicamente el idioma, el pensamiento arquitectónico, el pensamiento religioso, se expandió por todo el mundo y sigue vigente al día de hoy, ¿no? Una de las cuales que tenemos nosotros es el cristianismo como religión que generalmente adoptaron en la mayoría de los países del mundo. Hoy en día, como ustedes saben, generalmente existe un montón de religiones y sobre todo, pues, cada uno de nosotros tiene nuestra propia postura, ¿no? Lo que hay que destacar es que directamente el Imperio Romano generalmente nos dejó grandes obras de arte que siguen vigentes al día de hoy y podemos aprender día a día de este imperio, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, listen. No, Lice. Muy Dice, bien. yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Si dice aquí que fue la caída del imperio y la finalización de todas las religiones, entonces, ¿cuál predomina o cómo es esto? ¿Cuál predomina? Muy bien, Sí, acá. ¿cuál religión? Bien, acá, si hablamos del Imperio Bizantino, predominaba directamente el cristianismo, ¿verdad? Ujú. Ya, muy bien. El cristianismo en su momento logró expandirse por todo el mundo, ya. Ya. Pero directamente con los turcos otomanos, cuando conquistaron directamente el territorio de Constantinopla, el cristianismo también quedó debilitado. ¿Por qué? Porque los musulmanes obviamente tienen lo que se conoce otra religión. Lo que es importante destacar es que tanto el cristianismo y como la religión de los musulmanes lograron directamente perdurar, ¿sí? Como lo conocemos al día de hoy. Por ejemplo, dentro del cristianismo, el máximo representante tenemos pues a Jesús.
Dentro de la Amén. religión, dentro de la religión de los musulmanes, ¿cuál es el representante? El Dios Alá. Dios. Muy bien. ¿Cuál fue? Bueno, en este caso el Dios, ¿no? El representante. De igual manera, apareció justamente con él. Mahoma. Mahoma. Excelente. Mahoma, muy bien. Si bien es cierto, pues, generalmente estas dos religiones lograron convivir y en su momento, que ustedes también ya van a repasar, lograron tener enfrentamientos que se le conocen como las cruzadas, ¿no? Básicamente eran los cristianos contra los musulmanes. La primera parte era porque los cristianos, perdón, en este caso, manifestaban que querían recuperar Tierra Santa. Tierra Santa básicamente es el lugar en donde Jesús nació, creció y vivió. Y para los musulmanes obviamente era un territorio sagrado porque consideraban que Mahoma recibió los mandamientos del arcángel Gabriel dentro de ese territorio. Entonces, básicamente fue una serie de enfrentamientos, pero al día de hoy generalmente estas religiones son las más grandes en el mundo. ¿Sí? Ok, muy bien, licenciado, gracias. Muy bien. Ahora, por el tema del tiempo, chicos, por el tema de que mi computadora se llenó de virus y obviamente ya se me dañó, no vamos a trabajar en las actividades, pero eso no quiere decir que ustedes no lo van a trabajar. Así que quiero que por favor, sí, sigamos trabajando el portafolio en la siguiente actividad, ¿sí? La próxima semana obviamente ya lo vamos a trabajar con toda normalidad, así que por favor todos tener el portafolio. Ahora, una actividad que vamos a hacer, ya y lo vamos a colocar dentro del portafolio, quiero que por favor representen esta imagen, que lo dibujen. Ya, quiero que por favor representen esa imagen y la coloquen directamente pegando dentro del tema en el portafolio. ¿Sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Su profe ya está golpeándome la puerta. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Por favor, Una Sí, pregunta. interrumpa. Sí, A dígame. mí no me salen las clases grabadas, me dice, en la lista del reproductor no existen, me dice, y me salen unas letras rojas. Muy bien, sí, yo No me también. sale. Sí, muy bien. Yo en este momento también quise ingresar y no me dejaron. Parece que se ha caído lo que es el YouTube, ¿sí? Con todo ya lo vamos a revisar, ¿no? De igual manera, esta clase también la voy a subir. Pero bueno, sí, por favor. Pero bueno, ya vamos a verificar cuál ha sido el problema, cuál ha sido la situación, ¿no? Yo también ¿Esta quise... imagen está en el portafolio, Licen, o de dónde sacamos esta imagen? Esa imagen también está en el portafolio. Ya está en el grupo también. Ya, Ya, muy bien. gracias, compañero. Gracias, Liz. Excelente. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Otra pregunta, licenciado, por favor. Sí, dígame. ¿Los resúmenes de los videos también se puede hacer a computadora o hay que hacer a mano? Eso nos dijo que toca hacer en una carpeta aparte, ¿verdad? Claro, eso tienen que hacerlo a mano, por favor. Ya, gracias, licenciado. Listo, muy bien. ¿Alguna duda, inquietud? Buenos días, una pregunta. Sí, dígame. Sí, que nomás había de ver, lo que pasa es que se me fue la señal. Muy bien. Ahí tenemos que revisar las clases grabadas, ¿no? Pero en fin, vamos a trabajar la siguiente actividad del Imperio Bizantino. Vamos a seguir adelantando los temas en el portafolio y pues, sobre todo en este caso, vamos directamente a trabajar en la actividad de realizar lo que es un pequeño dibujo, sí, este dibujo que tenemos aquí, y lo vamos a colocar dentro de nuestro portafolio, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias.